Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pues no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los confines del orbe sus palabras. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, para que podamos entender ese llamado que nos haces, así como lo hiciste con el apóstol Andrés. Entender esos designios de amor, esa vocación a la santidad, de construir el reino, de anunciar la buena noticia a nuestros hermanos, para hacer bendición unos a otros, y juntos podamos ver la gloria de Dios, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando esta fiesta del apóstol Andrés. La Sagrada Escritura nos habla que el Señor paseaba junto al mar de Galilea, y en eso verá a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Jesús, que está sentado cuando enseña con la palabra, camina cuando enseña con la vida. Él es la palabra y el camino. Ha de ser escuchado y seguido como la nube que guía al pueblo hacia la tierra prometida. Los discípulos son llamados a recorrer su mismo camino, de luz, para quien va hacia la libertad, para conocer la verdad, para que así como el Maestro, anunciarán esa buena noticia, a Cristo, como nuestro héroe y Salvador. El Señor los ve. Esto significa el ojo va a donde lleva el corazón y trae al corazón aquello, hacia lo cual uno va. Yo soy visto y amado por Él. Mi yo es el amor que Él tiene hacia mí. Y veremos la expresión de San Juan capítulo 17, verso 23, donde Jesús dice de cada uno de nosotros, los ha amado a ellos como me ha amado a mí. Ver como Él me ve, conocer como soy conocido por Él.
Es una felicidad sin fin. Soy valioso para Él, digno de estimación porque me ama, con un amor eterno, y como dirá Santa Caterina de Siena, que Dios es enamorado de su criatura. Comprender su amor hacia mí, que me ama y se entrega por mí en la cruz. Eso es comprender quién es Él, amor absoluto hacia mí, y quién soy yo, amado infinitamente por Él, que llamará a dos hermanos. 4 veces aparece la palabra hermano. Es un llamado a la fraternidad, porque soy hijo, que me llama a compartir con mis hermanos, para hacer bendición unos a otros. Llamará a Simón, llamado Pedro. El primero en ser llamado será también el primero de los apóstoles. Pedro en arameo, Kefa, significa piedra, y a él se le entregará la responsabilidad de dirigir la iglesia, para confirmar a sus hermanos en la fe. Estará también su hermano Andrés. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 40, es Andrés quien conduce a Pedro a donde Jesús, pero la llamada es siempre personal y directa, aunque el acceder a él tenga la mediación de otro. El Señor le dirá a estos hermanos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es una propuesta personal y directa de irse con Él y seguirlo. Jesús es la misma palabra, el verbo que se hizo carne y habita entre nosotros, el Hijo de Dios, que por su amor también soy llamado Hijo. Jesús no es un maestro a quien el discípulo elige, es el mismo Señor quien nos elige para que estemos con Él. Su palabra, como una semilla, engendra según su especie. A cuanto la acogen, les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que también estaban en la barca. La escena repite la anterior con alguna variante. Todas las llamadas sucesivas son sustancialmente iguales a la primera, con algunas particularidades. Aquí se habla también de barca, de padre, de redes, y en San Marcos, capítulo 1, verso 20, de jornaleros, que los 2 hermanos dejan a su padre y su patrimonio. El Señor Jesús, que es itinerante, el hijo dedicado a la pesca de sus hermanos, es el modelo del apóstol, el pastor que busca la oveja perdida. Para los 4 pescadores de hombres, comienza el aprendizaje de la nueva pesca. El ministerio de Jesús comienza en Galilea y luego se expandirá por todos los caminos del mundo. Él es la palabra hecha carne. Lo que hace y dice es la verdad del Hijo, que el Evangelio narra también a nosotros. El Señor Jesús, que proclama la buena noticia del reino, dirá quién es y cómo realiza su misión de misericordia, curando, sanando, porque su palabra es la medicina fundamental para nuestros males. Nos enseña y nos hace vivir como hijos y hermanos. Como les decía anteriormente, estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol. Nació en Betsaida, población de Galilea situada en las orillas del lago de Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaún y en ella se alojaba Jesús cuando predicaba en esa ciudad. San Andrés fue discípulo también de Juan el Bautista. Cuando Juan empezó a predicar la penitencia, Andrés se hizo discípulo suyo. Precisamente estaba con su maestro cuando Juan Bautista, después de haber bautizado a Jesús, le vio pasar y exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». El apóstol Andrés recibió luz del cielo para comprender esas palabras misteriosas. Inmediatamente él y otro discípulo del Bautista siguieron a Jesús, el cual los percibió con los ojos del Espíritu, antes de verlos con los del cuerpo. Volviéndose pues hacia ellos le dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos respondieron que querían saber dónde vivía, y Jesús le pidió que lo acompañasen a su morada. Nos lo relata el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 35 y siguientes. Cuando el Señor elige a los 12, el nombre de Andrés es figura entre los 4 primeros en la lista del Evangelio. También se le menciona a propósito de la multiplicación de los panes, en San Juan capítulo 6, verso 8 al 9, y de los gentiles que querían ver a Jesús, San Juan capítulo 12, verso 20 al 22. El martirio del apóstol Andrés son inciertos. Se dice por la historia que fue crucificado en Patras de Acaya, que no fue clavado en la cruz, sino simplemente atado. Pudo predicar al pueblo durante 2 días antes de morir. Según parece la tradición de que murió en una cruz en forma de X, no circuló antes del siglo IV. En tiempos del emperador Constantino II, año 361, las presuntas reliquias de San Andrés fueron trasladadas de Patras a la iglesia de los apóstoles, en Constantinopla. Los cruzados tomaron Constantinopla en el 1204.
Poco después, las reliquias fueron trasladadas a la Catedral de Amalfi en Italia. Ahora, mis hermanos y hermanas, vamos a unirnos a través de la oración, juntos como iglesia, reclamando esas promesas de Dios para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Vienes a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Que enviaste a tu Hijo Jesús para mostrarnos el reino, la buena noticia, para que sepamos descubrir ese llamado del Maestro, que nos invita a una vida nueva, que viene a sanar las heridas del corazón, para que podamos comprender el llamado que nos hace para ser pescadores de hombres. Que a la luz del Espíritu Santo recibimos esos regalos para dar pasos firmes en la fe, unidos al corazón de la Iglesia, a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, agentes de pastoral, ya que el mismo Señor ha tocado la puerta de nuestro corazón y que ha transformado nuestras vidas, para que ahora nosotros, a través de la predicación, podamos extender el mensaje del reino, la buena noticia, de aquellos que están en la tristeza, en la angustia, en la soledad, que por esas situaciones negativas de su vida se han dejado seducir por el pecado, llevándolos al desorden, a los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, o algunos por desesperación han buscado la brujería, la hechicería, creyendo que con eso pueden tener alguna solución, pero no es así. Son cadenas, ataduras, maldiciones, que cada vez van llevando al abismo de la muerte. Vemos como los gobiernos, que hablan supuestamente de respeto a la vida, de libertad, aprueban leyes de muerte. Debemos orar también para que se aleje toda manipulación genética, que por intereses de algunos quieran destruir y matar a la humanidad. Es urgente que abramos el corazón a Dios, para creer en sus promesas, para entender el verdadero sentido de la vida, que no es solamente para nosotros, sino también transmitir el mensaje de salvación a nuestros hermanos, de ayudar a aquellos que están en la oscuridad, de ayudarlos a salir del abismo de la muerte, pero que también a nosotros como discípulos se nos exige el testimonio, para que así pueda resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas. Como dice San Pablo, ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí, porque nosotros también llevamos este tesoro en vasijas de barro. Si descubres el amor de Dios, vas a ser libre de esas cadenas, ataduras, maldiciones. Se irá ese negativismo de tu vida y en tu vida brillará la luz de Cristo. Que aunque haya momentos difíciles, si crees y confías en el Señor, y esa dificultad que estás viviendo se convertirá en bendición. Que en estos momentos de pandemia debemos revisar cómo está nuestra vida. ¿Realmente le hemos dado el primer lugar a Dios o al contrario? Ha habido desorden, pecado, desesperación, pánico, angustia. No debemos tener miedo. Nuestra vida está en Cristo, que como Hijo de Dios nos compromete a orar por las naciones, por los gobernantes, el gran compromiso que tienen de dirigir una nación, de ayudar a sus hermanos a salir adelante, aunque hayan momentos difíciles en la economía, que puedan bajar los impuestos, crear trabajos dignos, de ayudarnos unos a otros como hermanos, para vencer esta crisis económica. También pedimos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor de los esposos, que lo fundamentan a través del sacramento del matrimonio, para llevar un camino de santidad, de amor, de responsabilidad, de ser bendición para sus generaciones futuras. Pedimos por los matrimonios que están en crisis, en dificultades, que a través de la oración puedan vencer esos momentos difíciles que están viviendo, y que a través del diálogo puedan reconocer sus errores y ser conscientes que deben realizar compromisos para salir adelante como esposos. Que pedimos por los que están enfermos por este virus COVID-19, como también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo o en su parte mental. Pedimos a la sangre preciosa de Jesús para que puedan ser libres, sanos y bendecidos, porque los milagros del Señor existen. Es creer y confiar, porque lo imposible es posible. Pero sobre todo el Señor quiere el corazón, porque Él hace las cosas nuevas. Ahora te invito a entregar tu petición, tu necesidad, que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, Dios está contigo. Es creer y confiar, porque tenemos un Dios que sabe escuchar el corazón, y que a través de la oración debes aprender a confiar. Quita toda duda,
Esas palabras negativas que rondan en tu mente, comienza a reclamar sus promesas a través de su palabra, que dan vida y bendición. Porque en el momento indicado llegará la bendición de Dios a tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios nos hace un llamado especial a cada uno de nosotros, a través de esos talentos, de esos regalos que nos ha dado para construir un mundo mejor, porque en Él encontramos la vida. Ahora tenemos una misión de extender el reino y que con el amor de Dios somos bendición unos a otros, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. San Andrés Apóstol ruega por nosotros. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.